Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Volver a ti. Yo soy Anaís y si esta es la primera vez que estás aquí, quiero darte las gracias y también si vienes de los anteriores, muchas gracias por acompañarme en todo este proceso, por todos los mensajes, experiencias compartidas y por la honestidad con la que tantas personas están abriendo conmigo. Este es el cuarto episodio de una serie que va como un poco en orden, ya que en el primer episodio hablé de mi testimonio, o sea, cómo me separé de Dios, cómo he vivido toda mi vida hasta ahora, cómo entré en la nueva era y estuve 6 años ahí y cómo Dios me salvó, me sacó de ahí y ahora estoy aquí. En el segundo episodio me centré mucho más en el enemigo invisible, o sea, en Satanás, cómo opera según la Biblia y cómo podemos estar al tanto para no caer en sus tentaciones, o sea, cómo engaña, cómo manipula, cuáles son sus tácticas, por así decir, y también cómo eso realmente es el origen de la nueva era. Y en el tercer episodio me enfoqué mucho más en las raíces de la nueva era y sus prácticas espirituales vistas a la luz de la Biblia. Este podcast nació como un espacio real, humano, cercano, pero también nació con otra intención muy clara. No quedarnos solo con lo emocional o con la experiencia, sino realmente poder ir a la raíz, a la verdad y a lo que duele o incomoda. Y por eso hay vídeos que fluyen más como un testimonio y otros como este que van a ser mucho más estructurados. No es porque yo tenga todas las respuestas, sino porque creo que este tema lo exige y porque me siguen preguntando un montón y me han pedido bastante que siga compartiendo sobre este tema a profundidad y todo lo que estoy descubriendo aún todavía. O sea, tú piensas que he estado 6 años metida en todo esto, 6 años estudiando, basando mi vida, mi rutina, mi trabajo, todo, y ahora es como que Dios me va revelando poco a poco. Es verdad que mucho de ello fue así de golpe, de una, pero aún a día de hoy sigo descubriendo cosas que traigo desde este mundillo, desde la nueva era y que todavía no había transformado, no me había dado cuenta, no lo había puesto a la luz. Entonces quiero ir compartiendo como todo lo que yo estoy descubriendo, ¿no? Todas las revelaciones y reflexiones a través de la experiencia y de lo que Dios me va mostrando en mi día a día. Y es que el engaño espiritual no se combate solo con experiencias, sino con discernimiento, contexto y verdad completa. Y es que para discernir, elegir con sabiduría desde el amor, desde la verdad, hace falta entender. Y quiero dejar claro como siempre que esto no es un ataque, ni es un juicio, no es una guerra contra personas, es una advertencia hecha desde el amor. Porque yo estuve ahí, porque sé lo que se siente, sé cómo se vive, sé lo convincente que parece y realmente lo caro que se paga después. Y todo lo que voy a decir aquí no nace ni de teorías conspiranoicas, ni de miedo, ni de fanatismo, nace de la palabra, de la experiencia y de los resultados y los frutos a largo plazo. Así que si vienes de la nueva era o aún tienes cuestiones o dudas sin respuestas, o si algo dentro de ti está empezando a incomodarte, quédate. Y si eres creyente y quieres entender realmente por qué esto no es inocente, quédate también. Porque hoy vamos a hablar de algo súper importante, o sea, va a ser como la base de todo el episodio, que es por qué algo que funciona y que parece bueno, bonito y que da resultados es realmente la mayor trampa que te está alejando de Dios. Y ahora con esto sí que vamos a entrar en el corazón de este episodio, o sea, en lo que va a ser la base de todo lo demás que vamos a hablar. Porque creo que es una pregunta o una duda que todos hemos tenido o que nos hemos hecho en algún momento y es ¿por qué la nueva era funciona pero no viene de Dios? Obviamente todo este tema también lo traté en mis episodios anteriores, si lo habéis escuchado supongo que lo sabréis, pero igualmente quiero entrar como desde otra perspectiva o desde otra mirada y de todo lo que he ido descubriendo después de grabar ese episodio, o sea, en estas últimas semanas. La respuesta corta es que la nueva era funciona porque tiene otra fuente. Aunque la Biblia dice que Dios es la fuente de toda vida y poder, la realidad espiritual no se queda vacía cuando nos alejamos de él, porque realmente Satanás y las fuerzas espirituales existen y pueden estar en contacto con este mundo. De hecho, interactúan con él constantemente. Y como dice 2 Corintios 11:14, que es la frase que siempre digo, y nos maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que hay una energía real con leyes y consecuencias, que responde a pensamientos, intenciones, emociones, y la nueva era se aprovecha de todo esto. Utiliza símbolos, técnicas, herramientas, rituales que responden a esa fuente y no a Dios, pero que sí generan resultados muchas veces. Y ahora volvemos a ¿por qué funciona si no es de Dios? Y esta es una de las preguntas que más recibo, aun después de todo lo que he compartido, que es como, vale, pero ¿por qué funciona? ¿Por qué a gente le va bien y tiene resultados y tiene como todas esas cosas que soñaba, que deseaba, realmente se han manifestado? Entonces, para esto primero hay que entender quién es el enemigo desde la perspectiva bíblica. ¿Cuál es su autoridad en este mundo que es temporal y limitada, pero real? Y cómo eso se relaciona con la experiencia espiritual de muchísimas personas, yo incluida. La Biblia nos deja claro desde el primer momento que Satanás sí que tiene autoridad real y que es el rey de este mundo. La Biblia nos representa
presenta a Satanás como un símbolo abstracto o como un personaje, es decir, como una caricatura o lo que nos venden en Hollywood, en las pelis y en todo lo que hemos estado viendo como la imagen del diablo, sino como un ser real con poder y un rol definido, que nos afecta a todos realmente y no solo en el mundo espiritual y en estas experiencias, sino en absolutamente todo en nuestro día a día. Y esto se ve en varios textos que representan a Satanás con títulos de dominio espiritual de este mundo caído. Se le llama príncipe de este mundo. Jesús mismo usa esta expresión respecto a Satanás. De hecho, en Juan 14:30 podemos leer: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y esto implica una dignidad o una oposición a la creencia espiritual de que Dios comparte este mundo con la oscuridad o con el mal. O sea, la Biblia presenta que en el estado actual, antes de la consumación de todas las cosas, Satanás tiene un rol de influencia dominante en el sistema mundano. También se le describe como Dios de este siglo. Y Pablo describe a Satanás con este título para enfatizar su efecto sobre el entendimiento humano. En 2 Corintios 4 podemos leer: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y además Pablo habla del espíritu que opera en los que desobedecen. En Efesios 2 podemos leer: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto describe un gobierno espiritual de tinieblas que define el marco en el que opera la humanidad caída. Y también se dice de él que tiene la influencia sobre la humanidad entera. Y el apóstol Juan describe esto de manera impactante, os lo voy a leer ahora. En 1 Juan 5:19 podemos leer: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y esto no significa que Satanás sea omnipotente o igual a Dios, porque claramente no lo es, sino que su influencia es amplia y penetrante en la humanidad caída. Y en el Evangelio de Mateo también podemos leer sobre esto cuando Satanás tienta a Jesús, es decir, nadie está exento de la tentación no va a desaparecer. Si hasta Jesús fue tentado, ¿cómo no vamos a ser tentados nosotros todo el rato? Y esto viene en Mateo 4:9, donde dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y esta escena no es un mito, sino que es una revelación doctrinal. ¿De qué? Pues de tres cosas muy importantes. La primera es que hay una autoridad fuera de Dios que puede ofrecernos todos los reinos de este mundo. Sí, nos puede ofrecer los reinos de este mundo, ¿cómo no nos va a ofrecer una manifestación de una pareja ideal, un coche, un viaje? Lo segundo es que esta autoridad se basa en la realidad de un dominio espiritual temporal de Satanás. Y lo tercero es que la adoración correcta es solo para Dios, así como cuando Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Este pasaje es súper importante para entender por qué Satanás nos puede ofrecer poder, deseos, manifestaciones, y no porque sea bueno, sino porque la humanidad caída, bajo el pecado, se ha sometido a su sistema de valores y prioridades. Y la Biblia describe esta situación mucho más a profundidad que solo separando o describiendo la diferencia entre el bien y el mal. Por ejemplo, que la influencia de Satanás no es solo personal e individual, sino que es estructural, afectando a deseos, prioridades, valores. Su dominio está sobre aquello que no viene de Dios o que no está en coherencia y en alineación con él. Pensamientos, sistemas, creencias, prioridades, cosmovisiones. Y esto se ve en textos que explican o que describen cómo opera Satanás. Por ejemplo, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y esto explica el poder de la nueva era sin que sea divino y sin que venga de Dios. Y ahora que hemos establecido que Satanás tiene poder en este mundo caído, aunque sea limitado, es decir,
decir, es temporal y no eterno, y que su influencia afecta a pensamientos, creencias, valores, deseos, prioridades. Podemos entender realmente por qué la nueva era funciona en muchas ocasiones para muchas personas y por qué sí son experiencias reales y son resultados aparentemente buenos o reales también. Y a la vez no es de Dios, ni proviene de su poder, ni lleva el verdadero propósito o vida espiritual en comunión con Dios. Desde la perspectiva bíblica, cualquier poder espiritual que no viene de Dios tiene otra fuente, no se queda en la nada, no es neutro, pero siempre va a ser una fuente contraria al designio divino. La Biblia nunca niega o rechaza que existan seres, ¿no? O espíritus, fuerzas que interactúen con la humanidad, pero sí que los identifica como parte del engaño y de la rebelión contra Dios. Y este sistema espiritual influye en deseos que siempre vienen del yo, o sea, del ego, sueños centrados en el control y no en la entrega, experiencias que parecen elevadas pero que nunca nos llevan a una comunión con Dios, ni siquiera acercarnos a Él, y resultados reales pero que realmente nunca nos llevan ni a la paz ni a la libertad verdadera, y obviamente tampoco a la transformación interna, que es lo más importante. Jesús fue tentado principalmente en el punto de autoridad de este mundo. O sea, si él se hubiera sometido a Satanás, hubiera recibido todos los reinos de este mundo. Pero repito que Jesús contestó: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y este rechazo no fue por defensa, sino que fue para demostrar que todo lo que nos ofrece Satanás, poder, control, dominio, influencia, deseos de la carne, sueños egoístas, es un intento de que el hombre confunda autoridad temporal con el propósito eterno. Y desde la base bíblica lo que vemos es que la nueva era obviamente sí que da unos resultados, o sea, tenemos frutos visibles, porque operan una realidad espiritual que responde a principios que no son de Dios, pero sí existen. Y esto no significa ni que Dios lo apruebe ni que tenga un efecto bueno desde la raíz. Significa que la experiencia de tener el poder, el control o de manifestar nuestra vida, nuestros sueños, no es garantía ni de verdad, ni de paz, ni de comunión con Dios, ni de realmente llenar ese vacío interno que nos carcome por dentro. Por eso la pregunta clave no es si funciona, es de dónde proviene y a qué propósito sirve. Y la Biblia nos llama a discernir, no a desechar directamente la experiencia, pero sí a cuestionarnos constantemente cuál es su fuente y su objetivo. Todo lo que tenga que ver con la nueva era no viene de Dios y nunca va a provenir de Él, porque su fuente de poder no es la santidad, ni la obediencia a Cristo, ni la fe en el Creador. Su autoridad descansa en una realidad espiritual que, aunque exista, está en rebelión contra Dios. Y los resultados que da pueden sentirse reales, incluso auténticos en apariencia, pero son parte del dominio temporal que opera fuera de la voluntad de Dios. Este entendimiento no invalida la experiencia humana, la sitúa correctamente en su contexto espiritual, para que no confundamos lo que parece que funciona o lo que parece bueno con lo que realmente es luz, viene de Dios y es bajo su voluntad, es decir, con lo verdadero y con lo divino realmente. Y ahora vamos a pasar a otro tema que es muy importante, y es que nuestros pensamientos sí que influyen, pero no cambian, transforman la realidad ni determinan lo que está pasando fuera. O sea, no tenemos el control absoluto, ni somos la fuente de todo lo que estamos viendo. La Biblia sí que afirma que nuestros pensamientos, creencias, actitudes, obviamente tienen efectos en nuestras acciones y decisiones, por ende sí que vamos a ver cambios en nuestra vida. En Mateo 12:34 podemos leer: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O en Proverbios 16:9 también leemos: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Y esto explica por qué algunas técnicas de la nueva era pueden funcionar. Y no es ni por magia ni por divinidad, sino porque las acciones que nacen de una creencia crean resultados tangibles. O sea, si yo, por ejemplo, creo firmemente en la manifestación de un trabajo ideal, voy a empezar a actuar de manera coherente con ese objetivo, y eso lo que va a hacer es aumentar las posibilidades y las probabilidades de que eso pase en mi vida. Es decir, que mi pensamiento, mis creencias, actitudes obviamente influyen, pero no es la fuente última de poder. Es decir, que nuestros pensamientos influyen, sí, pero pensar que nosotros tenemos el control de absolutamente todo lo que pasa es caer precisamente en el engaño del ego espiritual. Ahora bien, ¿cómo el maligno aprovecha la manifestación? La nueva era produce resultados visibles y experiencias reales, pero Satanás utiliza todas estas manifestaciones primero para tenernos todo el rato centrados en nosotros mismos, también para crear dependencia de técnicas, rituales, herramientas, o sea, de otras cosas, y obviamente también incluso de los resultados tangibles. Y también fomenta mucho la idea de que somos nuestros propios dioses, que controlamos todo, que somos el origen de todo lo que vemos, que todo es un reflejo, y realmente todo eso es una distracción, es algo que nos está alejando de Dios, porque intentamos llenar
llenar vacíos constantemente con eso, nos centramos tanto en nosotros, en manifestar, en desear, etcétera, que realmente no creamos esa intimidad y esa relación con Dios. Nos vamos alejando cada vez más, porque cuanto más tenemos, cuanto más parece que funciona, menos queremos a Dios, porque si vemos que tenemos resultados, ¿para qué nos vamos a acercar a Él? Entonces es un entretenimiento, es un engaño y es la trampa máxima que Él puede hacer. Con que te vayas alejando poquito a poquito de Dios, ya te tiene ganado. Es decir, que las cosas que parecen darnos poder son las más engañosas y la máxima trampa. Producen éxito, control, placer inmediato, pero ni traen paz, ni verdad, ni transformación interior, ni acercamiento a Dios. Ya hemos leído Efesios 6:12, pero vuelvo y leo el 11, que pone: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el resultado es claro, que es que aunque obtengamos lo que queremos o lo que deseamos desde nuestro yo egoísta, desde nuestra carne, perdemos lo esencial, que es paz verdadera, guía divina y por supuesto la relación con Dios. Y creer que podemos manifestar todo con nuestra mente, controlarlo o transformar nuestra realidad a nuestro antojo, ¿no? Llegar a tener la vida que siempre hemos deseado, lo que genera realmente es ansiedad constante, culpa cuando algo no funciona, obsesión por técnicas, rituales, estar pensando y vibrando siempre alto, desconexión de la realidad y de otros. La Biblia nos recuerda en Romanos 1:17: el justo por la fe vivirá. Es decir, que la fe no depende de controlar el futuro, sino de confiar en Dios en el presente, incluso cuando no entendemos todo o cuando no sabemos hacia dónde nos va a llevar o qué va a pasar. El peligro de la nueva era es que realmente pone el foco en manifestar nuestra vida ideal, ¿no? Como que nos hace entender que ese es nuestro propósito y nuestra misión en esta vida. O sea, confunde resultados tangibles con el propósito real. Se nos hace creer que nuestra máxima en esta vida, nuestro propósito, es manifestar la vida de nuestros sueños, que nuestra realidad sea increíble, que todo sea maravilloso, tener todo lo que deseamos, cuando en realidad eso es solo un espejismo que nos distrae del propósito real de nuestra vida. Es decir, que la nueva era puede crear efectos, resultados, frutos, pero no proviene de Dios, no transforma el corazón ni trae paz verdadera, puede atrapar, engañar y separarnos de la voluntad de Dios y de la relación íntima con Él. Y el propósito, según la Biblia, va mucho más allá, obviamente, que la satisfacción personal o inmediata o de tener el control y transformar nuestra vida. El primero es conocer a Dios. La relación con Él es el centro de nuestra existencia, no solo tener experiencia. Lo segundo es ser transformados internamente, permitir que Dios transforme y moldee nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra mente. El tercero es amar y servir al prójimo. La vida cristiana incluye impactar a otros, ayudar, servir, no centrarse solo en uno mismo. Y lo cuarto es reflejar a Cristo en nuestras acciones, decisiones, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, en cada paso. Es decir, que la plenitud y la paz nunca van a venir de la satisfacción personal, sino de encarnar los frutos del Espíritu y confiar en su voluntad. Así que el gran engaño de la nueva era no es que no produzca resultados, sino que los produce, y eso mismo es lo que nos aleja del propósito real de nuestra vida. Y la manifestación puede existir, pero es que esa no es la meta. Es una distracción que nos oculta lo que realmente necesitamos, que es a Dios en nuestra vida. Es decir, que vamos a encontrar solo la plenitud cuando estemos caminando de la mano de Dios, no en nuestros propios resultados, metas, sueños, deseos o en nuestras propias creaciones. Así que después de entender por qué la nueva era funciona parcialmente, tiene resultados visibles, pero no viene de Dios, y cómo el enemigo ejerce autoridad sobre este mundo caído y puede regalarnos realmente reinos, poder, deseos, sueños, quiero que hagas un ejercicio conmigo desde la honestidad. O sea, piensa por un momento que realmente llegas a tener todo eso que te prometieron que te iba a hacer feliz cuando lo tuvieses, ¿no? O sea, éxito, relaciones maravillosas, el trabajo de tus sueños, dinero, viajar, todo lo que tú puedas estar soñando, deseando ahora mismo. Y ahora imagínate que, aun teniendo todo eso, sientes un vacío profundo, sentirte roto o sin sentido, aun habiendo conseguido absolutamente todo lo que te prometían que te iba a hacer feliz. Ese vacío no es un accidente, sino que es una señal interna de que algo dentro de nosotros no está alineado con Dios y con el propósito divino. El otro día escuché una cosa que me gustó mucho en un curso que estoy dando sobre Apocalipsis, y él exponía que pensaba que Dios realmente nos había creado con un huequito en el corazón que solo podía ocupar Él, y que mientras que no esté ocupado ese huequito del corazón no nos vamos a sentir nunca plenos y en paz. Además hay una cosa que me hace mucha gracia, porque yo cuando entré en la nueva era como mucho esta premisa de acabo de salir de la Matrix, ¿no? He despertado y ya no estoy como en el mundo, sino que de repente ya sé quién soy y me doy cuenta de que yo he creado toda mi vida hasta ahora y ahora la puedo seguir
seguir creando, controlando, manifestar lo que desee, hasta que me he dado cuenta de que realmente donde me he metido es una Matrix aún peor, porque es interna y no se ve y parece luz, pero no lo es. Entonces entramos en esta Matrix espiritual de la nueva era pensando que cuando manifestemos todo lo que deseamos, cuando tengamos todo lo que soñamos, cuando la realidad sea como queremos, cuando las personas se comporten exactamente como nosotros deseamos, vamos a estar llenos, o sea, ese vacío va a desaparecer. Y obviamente a veces sí funciona, sí tenemos resultados visibles, sí dura por un tiempo, pero no nos acerca nunca a Dios. De hecho, cada vez nos aleja más y nos puede mantener, por supuesto, en un ciclo constante de ansiedad, culpa, depresión, dependencia de lo externo, vacío emocional y espiritual. Por ejemplo, manifestar a alguien en específico o un trabajo, un viaje, cualquier cosa así de este tipo que escuchamos siempre, ¿no? Pues visualiza mucho, haz afirmaciones, un scripting, lo que sea, cree que es verdad, asúmelo, cualquier técnica o herramienta que se te pueda ocurrir, ¿no? Vibra alto, bueno, tienes que primero ser esa persona para que la otra se comporte como tú deseas, todo lo que te está mostrando es un reflejo de lo que crees de ti, entonces, pues hasta que no cambies absolutamente todo, no va a pasar, pero bueno, tú cree, confía que en algún momento tendrás esa pareja ideal, si lo sientes con verdad, realmente esa persona al final se va a transformar y se va a volver a ti. Pues yo concentré mis pensamientos, visualizaciones, scripting en todo, en ciertas personas y realmente llegó a manifestarse en algún caso y he llegado a manifestar muchas veces eso que quería con una persona o ese trabajo específico o ese viaje, ese dinero, pero es que realmente me seguía sintiendo igual de vacía, o sea, era como que me duraba unos segundos esa emoción, esa ilusión y luego como que todo se caía de repente, o sea, mi vida seguía sin propósito real, yo seguía sin sentirme bien por dentro, es decir, que Satanás sí nos puede dar cosas para que parezca que estamos controlando nuestra vida, pero no nos acercan a Dios. Y es la misma tentación que sufrió Jesús, el mundo a cambio de tu alma. Luego otra cosa muy peligrosa de la nueva era es que, sí, claro, tú todo lo que crees es, o sea, si tú crees una cosa es cierta, es verdad y es lo que vas a ver en tu realidad y lo que vas a vivir y a experimentar, nos llevan a pensar también de si crees que esto no te hace daño, no te hace daño, si crees que esto es bueno, es bueno. Cada uno tiene su propia verdad, su propio entendimiento y forma de ver la vida. Entonces yo una vez he salido me he dado cuenta de que, claro, me creí esto tanto que yo decía, bueno, pues si yo creo que el café no me sienta mal, no me sienta mal, si yo creo que la comida basura no me sienta mal, pues tampoco, si yo creo que sin hacer ejercicio y solo visualizando, pues voy a tener un cuerpo sano, ejercitado, con energía, funciona, pues ya está. Y ahora me doy cuenta y digo, wow, perdón. O sea, la premisa es, si yo disfruto comiendo esto y estoy aquí para experimentar esta vida, ¿qué más da, no? O sea, prefiero ser feliz y comer lo que me sienta mal y creer que no me va a sentar mal a realmente comer lo que sé que me sienta bien, lo que es natural y no es ultraprocesado, no tiene un montón de azúcares y todas estas cosas. Hasta que realmente mi energía, mi cuerpo físico, mi claridad mental, mi salud emocional comenzaron a caer. Y esto entra a hábitos mucho más graves como el fumar, el beber y otro tipo de cosas, pues que no voy a entrar ahora porque esto es otro tema. El pecado da para un vídeo completo que si queréis lo hago, tenéis este en TikTok que es muy interesante, pero bueno, si queréis un podcast hablando de esto en concreto también dejádmelo, porque yo ahora veo mucho más el pecado como lo más lógico del mundo, en el sentido de por qué está mal, por qué no hacerlo y los frutos que realmente tiene el hacer esas cosas que nos han vendido que son normales, que están bien o que están como naturalizadas, ¿no? O sea, ahora el pecado es la orden del día y además me sorprende como lo aceptado que está, ¿no? Porque es como mucho mejor o nos parece más normal ver vídeos de gente hablando de este tipo de cosas, ¿no? O una persona que se droga, que se va de fiesta todos los días, que sexualmente está activa con un montón de personas y cualquier cosa de estas, a alguien que hable desde la fe y de seguir a Jesús, por ejemplo, y de lo que el pecado está haciendo en tu cuerpo, ¿no? Entonces me parece como súper increíble a qué punto hemos llegado de la persona que no comete pecado, que llama a eso pecado, es la rara, la extremista, la radical, la conspiranoica, es decir, que la creencia de que todo lo que crees es, o de que tú creas tu realidad, termina pervirtiendo la ética, los valores, la moralidad y también nuestra salud mental, física, emocional y espiritual. Y por supuesto nos aleja de Dios, porque al final todo es un círculo. Si estamos alejados de Dios, nos vamos a ir a otras fuentes. Esas otras fuentes nos van a engañar, manipular y tergiversar todo para llevarnos a empezar a actuar desde ahí, a cometer pecado, a alejarnos cada vez más de Dios y a buscar llenar ese vacío, esa paz, esa libertad
en seguir experimentando y haciendo cosas que nos alejan cada vez más de Dios. Es que es una locura. De hecho, la Biblia nos advierte en 1 Corintios 6:12 y nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Otra cosa importante también que me he dado cuenta es como la pereza y la dependencia de la manifestación. O sea, la mentalidad de solo piensa, visualiza, haz un scripting y lo vas a traer, lo vas a manifestar, pueden llevar a la pereza espiritual y práctica, es decir, en nuestra vida diaria. O sea, creemos que nuestros sueños aparecerán simplemente si lo imaginamos con mucha fuerza, si lo llegamos a creer realmente, pero sin esfuerzo, sin disciplina, sin transformación interna y sin fe activa. Y lo más gracioso es como este puntito, ¿no? Que yo también lo he experimentado, obviamente es mi propio camino de lo que hablo, ¿no? De todo lo que yo he hecho, he sentido y he pensado o creído en cierto punto, que era como esto de al final intentar transformarnos internamente por y para conseguir eso, ¿no? Es como, me han dicho que para manifestar a X persona yo tengo que ser así primero y esa persona llegará, pero al final todo el rato el foco está también en conseguir que esa persona venga y por eso me transformo. O sea, es que realmente cuando lo piensas y lo ves desde fuera no tiene ninguna lógica, porque igualmente te está llevando a buscar algo fuera de ti o a querer ser alguien diferente para atraer a cierta persona, y nos olvidamos de que Dios actúa, pero nosotros también debemos caminar, renovarnos, transformarnos, dejarnos moldear por Él. O sea, transformarnos en la persona que realmente Él quiere que seamos y que está más alineado a lo que nuestro espíritu desea para nuestra vida. Y todo eso es lo que nos va a llevar de forma natural a realmente tener en la vida lo que necesitamos, no lo que deseamos desde nuestra carne. Y ahí es cuando viviremos las experiencias desde la plenitud y todo lo que venga será maravilloso, un milagro y nos aportará, pero no es lo que nos va a llenar ni es lo principal. Por eso realmente la base del Evangelio es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llegará por añadidura, porque el Padre Celestial sabe de todas las cosas que necesitamos y lo sabe mucho mejor que nosotros. Pero si nosotros pensamos que sabemos lo que queremos y lo que deseamos, nos estamos dejando llevar por el engaño y por nuestro corazón, que realmente en la Biblia lo dice, el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces hay que aprender a discernir súper bien todo esto, y es muy complicado, difícil al principio sobre todo, y cuando vienes de todas estas creencias, ¿no? Que realmente pues te han impactado o te han llegado a calar profundamente, pero siento que es esencial como ir a la profundidad de todo, ¿no? Porque muchas veces también incluso me preguntan, bueno, pero si la respuesta es Dios, porque hay gente que cree en Dios y no tiene todas esas bendiciones, esos resultados externos, y es como, porque ese no es el punto. O sea, Dios nunca te prometió todas esas cosas, no te dijo que necesitases esas cosas para ser feliz. Y nos olvidamos también de que la fe sin obras es fe muerta. De hecho, en Santiago 2:17 podemos leer: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y la matriz espiritual nos hace creer que la felicidad depende de personas externas. Pensamos que necesitamos a la persona correcta, a la pareja perfecta, amigos alineados para estar completos, y cuando estas relaciones fallan nos sentimos destruidos, olvidando que Dios es nuestro refugio y sostén. Que obviamente esto no quiere decir aislarse y no tener nadie alrededor, sino todo lo contrario, amar y servir al prójimo sin buscar que ellos nos llenen a nosotros. O sea, no buscar llenar ese vacío con la aprobación, la validación o la relación externa, sino actuar siempre desde el amor con el carácter de Jesús y vivir en comunidad, en paz. Y he visto a personas realmente perderse o perder parte de su vida en manifestar a otra persona. O sea, en manifestar amor, buscar validación y aprobación externa, y eso les roba el tiempo que podrían estar invirtiendo en ellos mismos y en su relación con Dios. Es decir, que les roba paz, propósito, y los desvían constantemente del camino, viviendo desdichados, ansiosos, en miedo constante y queriendo manipular a otras personas, que eso es horrible. O sea, ahí no hay amor por ningún lado. De hecho, hay una frase que me impactó muchísimo hace tiempo y que me la quedé guardada en mi corazón, y es que Dios no junta personas, une propósitos. Es decir, cuando tú estás en Dios y estás viviendo
de tu propósito, la persona que va a acompañar ese propósito va a aparecer de forma natural, pero cuando nosotros estamos enfocados en querer a una persona en específico, a que tiene que ser esa, a querer controlar o transformar o manifestar, realmente no es amor, es ego, es deseo de la carne, es pensar que esa persona es la que nos va a llenar cuando realmente no lo es. Y cuando estás en Dios y conoces a esa persona, no hay ni dudas, ni ansiedad, ni miedo, ni querer controlar, o sea, todo se va a dar de manera ideal bajo la voluntad de Dios. Y si lo experimentas es cuando vas a ver la diferencia con todo lo anterior. Yo aún no he encontrado a esa persona, pero tampoco tengo prisa por encontrarla. O sea, ahora mismo lo único que me importa es tener mi relación con Dios, con Jesús, seguirle, y sé que en el momento ideal me va a poner a esa persona. Y que si ahora estoy sola, estoy soltera, no conozco a nadie, no estoy enamorada, es por y para algo, porque si no me estaría distrayendo ahora mismo de lo que es mi objetivo principal. Y no digo que todos los caminos sean iguales, o sea, cada uno es totalmente diferente, pero precisamente siento que Dios te va a poner lo que necesitas en cada momento, ni antes ni después, porque sus tiempos son perfectos y sus planes son mayores que los tuyos. Él ve la imagen completa y tú no. Y lo peor de todo es que trabajamos nuestro día a día para tener nuestra vida ideal, ¿no? O sea, manifestar la realidad que siempre hemos deseado y soñado, pero aún así, incluso si la llegamos a conseguir, seguimos vacíos por dentro y nada nos llena del todo. Y yo misma viví esos momentos realmente de tener como todo lo que deseaba. O sea, tenía a una pareja que amaba realmente, fue mi primer amor, tenía el trabajo de mis sueños, o sea, había conseguido bailar con Aitana, con Shakira en programas de televisión, conseguir vivir de ello también, porque eso para mí era como un sueño inalcanzable, básicamente, el poder cubrirme absolutamente todo del baile. O sea, era como una locura poder viajar por todo el mundo, costearme todo lo que quisiera, tenía relaciones en plan de amistad maravillosas con mi familia, todo bien, y aún así sentía que algo faltaba siempre. O sea, era una locura porque nunca llegaba a encontrarme bien del todo. O sea, no encontraba esa paz, no encontraba esa plenitud, ese propósito en mi vida, siempre había algo que fallaba. Aparentemente mi vida era perfecta y yo no me sentía bien, yo me seguía sintiendo vacía. O sea, sentía un agujero en el pecho, como que una pieza siempre estaba faltando. Y había muchas veces que sentía que nada tenía sentido realmente. Es decir, que Satanás puede darnos absolutamente todo lo que desee, pero sin Dios todo va a ser polvo, vacío e ilusión. Algo que nos distrae y que nos aleja de Dios. De hecho, en Eclesiastés 2:11 podemos leer: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Y en el 26 podemos leer: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Así que básicamente las consecuencias de la Matrix y de depender constantemente de lo externo son las siguientes. La felicidad depende de que todo salga bien y de que todo esté exactamente como yo deseo, que todos mis sueños se hayan cumplido. Tener dinero, relaciones, salud, el trabajo de mis sueños, absolutamente todo. Pero si algo falla, ya no estamos bien, nos derrumbamos, no somos felices. Y hay que entender que Dios es nuestra roca firme, no las circunstancias ni lo que tengamos. El segundo es que nos lleva a un vacío espiritual. Y obviamente tener todo y sentirte vacío crea muchísima más ansiedad, depresión, frustración, desesperación. Y muchas personas caen en consumo excesivo, en drogas, adicciones o hábitos destructivos, porque eso es lo único que llena ese vacío por un instante, ¿no? El placer instantáneo que nos roba de la paz a largo plazo. Lo tercero es la normalización del pecado, porque si creer que algo está bien lo hace bien, mentir, manipular, romper límites, dañarnos a nosotros mismos, parece neutral. Pero en Romanos 3:23 podemos leer: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en Efesios 5 podemos leer: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni a un hombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen sino antes bien acción de gracias.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo cuarto es la confusión ética y moral. Lo que antes era pecado claramente ahora se percibe como una elección neutral. Y esto genera ansiedad y culpa disfrazada de libertad. Lo quinto es el fracaso en las relaciones, porque las relaciones se vuelven como herramientas de manifestación, no espacios de amor real y de servicio. Y la felicidad depende de que los demás cumplan nuestras expectativas, en lugar de amar y servir como Dios nos manda hacerlo. Pues esto es la pérdida de propósito y de sentido en la vida. Todo se trata de lograr, conseguir, atraer, manifestar. El descanso, la entrega, la adoración y la glorificación a Dios desaparecen por completo y obviamente se vuelven irrelevantes. Y la vida se vacía de eternidad y se llena de temporalidad. Lo séptimo es enfermarnos mientras creemos que estamos sanos. Comer mal, hábitos destructivos, mentalidad de control constante, autocrítica. Y todo esto nos desgasta sin que nos demos ni cuenta, porque estamos vibrando y manifestando pero sin Dios. Y la octava es la destrucción lenta de nuestro alma, porque la libertad que promete esta nueva Matrix es completamente falsa. Recuerdo que Satanás nos da exactamente aquello que nos mantiene atados, igual que el pecado. O sea, realmente un pecado es darte cuenta de que eso tiene poder sobre ti, o sea, que eres esclavo de ello. Y llevarlo a la acción cada vez nos aleja más de Dios, porque son literalmente también como inhibidores. Y de hecho podemos ver en la Biblia realmente que el pecado lleva a la muerte. Y esto no es una frase hecha. En Juan 10 podemos leer lo siguiente: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así que el mundo nos da lo que parece vida, pero realmente está destruyendo la vida verdadera. Y Dios nunca nos abandona en medio del fracaso, del vacío, del dolor, del sufrimiento, de la ira. Él se glorifica y está presente y en nuestra compañía siempre, aunque nosotros no lo creamos, no lo sintamos, no lo podamos percibir, incluso cuando no entendemos absolutamente nada de lo que esté pasando o nuestras circunstancias parecen lo peor de este mundo. Porque yo cuando encontré a Dios y cuando realmente estaba en el momento más oscuro de mi vida, cuando pensé, ¿qué hago aquí? Me quiero ir. Es decir, parecía que todo estaba perdido, yo estaba completamente rota, vacía y quería desaparecer. Dios estaba ahí conmigo. Cuando la ansiedad, la enfermedad o la frustración me golpean, Dios está ahí conmigo. Y cuando sentía que ya nada realmente podría llenar nunca ese vacío y estaba ya tirando la toalla, Él llenó ese vacío con su presencia y con su amor. Así que el Evangelio difiere radicalmente de la nueva era. No necesitamos que todo esté bien, que todo sea placentero, que todo esté maravilloso para nosotros poder estar bien y para sentirnos completos en Él. No necesitamos manifestar lo que queremos ni nuestros deseos y sueños para ser felices. Y no necesitamos hacer o tener de todo para sentirnos valiosos. La vida cristiana
cristiana no es escapismo, ni autoidolatría, ni manifestación egoísta, ni cumplir los deseos de la carne, ni tener todo lo que nos han prometido en este mundo. Es caminar con Dios incluso cuando el dolor, cuando el sufrimiento, cuando el vacío, cuando la frustración, la pérdida, la ansiedad, el miedo, cualquier cosa aparece en nuestra vida, porque Él puede convertir el mayor quiebre en nuestra mayor bendición. De hecho, eso es lo que yo sentí cuando me quebré y estaba en mi punto más bajo y Él me rescató y me salvó, y por eso estoy aquí. En Romanos 8:28 podemos leer: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que todo esto os haya ayudado, servido, contribuido de la mejor manera posible, que haya podido poner un poquito de luz en vuestro camino, y me encantaría que compartieseis también vuestra experiencia, vuestra perspectiva. O sea, me encanta poder compartir de estos procesos. Os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, tanto TikTok como Instagram, donde subo contenido diario. Aquí en el canal podéis ver mis episodios anteriores. También tenéis oraciones guiadas que he creado tanto para por la mañana como para por la noche, como para esos momentos en los que te desconectas de Dios precisamente y empiezas a tener ansiedad, preocupación, miedo, pues como para volver a Él, a nuestro centro, a nuestro ancla, que es Jesús. Y también os recuerdo que he creado un devocional de 21 días caminando con Jesús desde el Evangelio de Juan, o sea, como con todas las reflexiones, revelaciones y cosas que me llegaron mientras yo leía esto y todo lo que me ha ayudado. Y también he añadido preguntas para que autorreflexiones sobre tanto el texto como tu vida y cómo poder llevarlo a la práctica, y también una oración por cada día. Y os dejo por aquí en la descripción el enlace directo para adquirir este devocional. En el próximo episodio voy a entrar en otros temas y cosas que he ido viendo eso pues en mi camino, que han sido como consecuencias, y viéndolo desde fuera digo, wow, no me había dado ni cuenta, como por ejemplo que la nueva era siempre nos hace huir de nuestro presente, aunque se esconde muy bien en la frase vive tu presente. Es un poco contradictorio todo esto, así que quiero hablarlo en profundidad. La mentira del control, y cuando soltar el control no funciona, porque realmente si no pensamos que Dios está ahí con nosotros, ¿cómo vamos a soltar el control? El ego espiritual y el autoidolatramiento, es decir, cuando nosotros nos convertimos en el centro de nuestra vida, o la ilusión de que todo tiene que ser fácil y fluido, porque si no es que no es lo que tiene que ser, la mentira de que seguir a tu corazón es la máxima guía, y un montón de cosas más que aún estoy escribiendo y desarrollando, porque quiero entrar en muchos aspectos que me parecen importantes, y también en temas relaciones, porque aquí también hay mucho de lo que hablar. Os invito también a que me dejéis en comentarios o por mensaje directo cualquier pregunta, duda o cuestión que tengáis sobre este tema, alguna cosa en específico de la que queréis que hable más, compartirme también vuestras experiencias o puntos de vista, absolutamente cualquier cosa que queráis. Y yo quiero daros las gracias otra vez por haberme acompañado en este episodio. Os mando muchísimo, muchísimo amor.